Hola amigos, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo desde Plaza Maratones por el canal 500 de Sportiva TV. Hoy, 3 de diciembre, le damos la bienvenida a nombre del Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte en la Educación Media Superior. Saludamos a nuestro auditorio que nos ve a nivel nacional e internacional a través de nuestras redes sociales. Este es el año 1 y el programa 26 de la serie Deporte Estudiantil en Marcha. Les recordamos nuestras redes sociales para estar en comunicación. Para CONADEMS, la página web es www.conadems.com. El Facebook, Juegos Nacionales CONADEMS. El correo electrónico es conademssportivatv@hotmail.com. Y para recibir mensajes tenemos también un WhatsApp con el número 55 49 52 13 34. Un Twitter, @conadems_N mayúscula. Y en Sportiva, el Facebook, Sportiva TV en vivo, el Twitter, @canal_500 y el Instagram es @sportivatv 500. Finalizó el primer torneo regional de baloncesto 3x3 2019 en el estado de Querétaro. Los primeros 3 lugares se disputaron en encuentros muy cerrados en ambas ramas. Se vivió un ambiente estudiantil de respeto y armonía entre los participantes con edades de 14 a 18 años. La convivencia de deportistas de 6 estados, encontrándose en este torneo, les ayudó al fogueo para practicar y conocer más esta disciplina deportiva. En las tribunas se escuchaba el apoyo de los padres de familia, amigos y compañeros de escuela. Los ganadores en la rama femenil, en primer lugar, con medalla de oro, el equipo de Aguascalientes. Segundo lugar, medalla de plata, equipo de la Ciudad de México. Tercer lugar, medalla de bronce, equipo de Querétaro. Ganadores en la rama varonil, en primer lugar, la medalla de oro fue para el equipo de Aguascalientes. Segundo lugar, medalla de plata al equipo de Guanajuato. Y en tercer lugar, la medalla de bronce para el equipo de Morelos. Felicidades a los alumnos que participaron en este primer torneo regional de baloncesto 3x3 2019. Y nuestro más sincero reconocimiento al director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, maestro en Administración Pública, Arturo Molina Zamora, director y presidente estatal del CUEDEMS, por el apoyo al deporte estudiantil en el Estado. Y saludamos con afecto al profesor Claudio Bajonero, coordinador del evento. Amigos, vamos a una pausa y regresamos con nuestro invitado del día de hoy. Chacaf es el café orgánico por excelencia. La nutrición no es cosa menor. Es el estudio de la relación que existe entre los alimentos, la salud y especialmente en la determinación con una dieta equilibrada con bases a la pirámide alimenticia. La ciencia de la nutrición intenta entender cuáles son los aspectos dietéticos específicos que incluyen en la salud. Y para conocer más de este tema, nos acompaña Edgar Martínez Carrillo, licenciado en nutrición por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con certificación como antropometrista nivel 1 por la Sociedad Internacional para el Avance de la Quinantropometría, con siglas ISAC. Tiene especialidad en entrenamiento personal y en entrenamiento de la mujer por parte del Colegio Americano de Medicina del Deporte.
Es entrenador profesional avalado por el Colegio Iberoamericano de Ciencias del Ejercicio, CICE, y por la Asociación Mexicana de Físico-Constructivismo y Fitness del Estado de México, AFEM. Actualmente realiza programas integrales basados en la nutrición y entrenamiento para la modificación corporal en NTP, Nutrition Training Plus, donde ha tenido la oportunidad de mejorar la vida de cientos de personas y asesorar atletas de alto rendimiento para las diversas disciplinas. Muy agradecidos de que nos acompañes, Edgar. Gracias a ti, Jessica, por invitarme. Edgar, coméntanos, ¿en qué momento la nutrición se convierte en materia de estudio? Bueno, en el momento que nos ayuda, hablando del deporte, al rendimiento. Tenemos 3 factores en el atleta deportista, que serían la nutrición, el entrenamiento y el descanso. La nutrición abarca todo esto que desde la obtención de los alimentos y la utilización de energía para el rendimiento va a mejorar nuestro performance, va a mejorar nuestros resultados. Nos comentaste que son 3 aspectos generales. 3 aspectos importantes. Nutrición, entrenamiento, descanso y obviamente el factor genético que también tiene que ver en el deporte. Pues también cuenta mucho ese factor. Serían los 2 primeros, tanto el factor genético como el entrenamiento, y el plus es nuestra nutrición. Perfecto. ¿Cómo ha cambiado, Edgar, la ciencia de la nutrición en los últimos años? Muchísimo. Podemos ver libros de hace 15 años que nos recomendaban a deportistas de resistencia suplementos como carnitina, como glutamina. Hoy en día, por ejemplo, se va actualizando y nos demuestra que estos suplementos quizás no tienen una evidencia científica favorable. Y tenemos nuevos como betalanina, como creatina, que pueden ayudar al rendimiento deportivo a favor. Lo mismo pasa con la hidratación o con qué tipo de comidas o la famosa carga de carbohidratos que muchos deportistas maratonistas, triatlones lo llevan a cabo. Edgar, con esta pregunta de cómo ha avanzado la ciencia de la nutrición, pues no tiene muchos años atrás, que a lo mejor estaba un poquito no bien basada, bien fundamentada, en que decían las personas ya de edad un poco avanzada, que un niño gordito era un niño sano, ¿verdad? Con sus chapitas y todo. ¿En qué momento se dieron cuenta que no era cierto, que no era verdad esta parte de...? Yo creo que hay una cosa bien importante que mencionas, Jessica. Hoy en día somos el país número 1 en obesidad infantil, el número 2 en obesidad general. Entonces, esto es alarmante, y en cuestión de nutrición hay un poquito más de boom y hay un poquito más de caso hacia el ámbito de ciencias de la salud para mejorar este aspecto. Teníamos, como bien mencionas, niños gorditos y la gente consideraba que son niños sanos. Hoy el término que se le denomina a esto es una malnutrición. No es desnutrición, ¿Cómo se dio el cambio? Malnutrición. Así es, entonces, fue un cambio constante, muy fuerte. Así es, y después de esto, los problemas que puede desencadenar, problemas desde los adolescentes, de resistencia a la insulina, o sea, diabetes juvenil muy pronto, sumada a la falta de ejercicio. Entonces, son consecuencias que hoy nos hacen un país no sano, ¿no? Entonces, importante esto. Sí, estamos en como acabas de comentar, primer lugar en obesidad infantil y segundo a nivel de adultos, que pues no nos llevan mucha cifra, ahí vamos peleando. Está delicado, está peligroso, ¿no? Edgar, ¿qué ocurre en el organismo con la ingesta de alimentos y líquidos? Bueno, nos diste ahorita un panorama, pero un poco más detallado. Claro, bueno, tenemos 3 nutrientes principales, ¿no? Además del agua, que serían los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Según el tipo de deporte, hablando de deporte, que de eso se trata nuestro programa, vamos a obtener que según el tipo de deporte vamos a tener una fuente de energía mejor que otra. La principal fuente de energía que tenemos van a ser los carbohidratos. ¿Qué carbohidratos tenemos? Frutas, verduras, cereales, un poco de las leguminosas, que también. Segunda fuente de energía, los lípidos o las grasas. El aguacate, almendra, nuez, aceite de oliva, que son fuentes de grasas saludables. Así es. Y la tercera, las proteínas, que son los que nos hacen recuperar, principalmente alimentos de origen animal, carne, pescado, huevo, leche, ¿vale? Esas son las 3 principales fuentes de energía, además del agua, que en un deportista es súper importante la hidratación. Agua simple. Agua simple, no siempre, según el tipo de deporte, porque en deportes de larga duración
la rehidratación con un poco de carbohidratos, las famosas bebidas isotónicas, sí. Durante el entrenamiento van a ser también importantes. ¿Por qué son importantes, digamos, o más que el agua? No más que el agua. La primera cuestión va a ser la hidratación por base de agua. Perfecto. Pero en ambientes calurosos o en deportes de larga duración de más de 90 minutos, va a ser importante el consumo de estas bebidas o de geles deportivos. Sí. ¿Por qué es importante la hidratación? La hidratación, bueno, nos puede dar primero un golpe de calor, que en ambientes calurosos es muy, muy fuerte. ¿Cómo es un golpe de calor? La deshidratación, la falta de líquidos, hace que el deportista no pueda seguir. Entonces, es bien importante que durante una carrera, por ejemplo, de más de 15 kilómetros o un deporte de más de 60 minutos, estemos tomando más o menos una cantidad importante de agua, ¿vale? Sobre todo, y bien importante, en ambientes de calor fuerte. Más fuerte. Así es. Edgar, ¿qué clase de nutrientes, ahorita nos acabas de comentar, qué clases de nutrientes necesita el cuerpo y en qué alimentos los identificamos? Nos acabas de comentar los carbohidratos, las grasas, las proteínas, pero ¿cómo los identificamos? Ok, ¿cómo debería comer un deportista y cómo identificamos? Bueno, lo primero, determinar el tipo de deporte. El tipo de deporte que va a ser, si es de resistencia, de fuerza o de potencia. De ahí vamos a ver qué nutrición va a ser más adecuada o qué requiere cada uno. La principal fuente de energía, nuestro principal plato, o lo que debemos de consumir en un 50-65% van a ser los carbohidratos, principalmente complejos. Hay que evitar los azúcares en su mayoría, no más de un 10% de este total. Carbohidratos de fuente compleja, tenemos la avena, la tortilla, el pan integral, el arroz al vapor, el arroz salvaje. ¿Pueden ser cereales los carbohidratos? Los carbohidratos son una parte de los cereales, otras serían las frutas y otras serían los carbohidratos en polvo, bebidas isotónicas. Serían los principales. También tenemos las verduras. Dentro de los carbohidratos ahí también tenemos la fibra, que también es importante. Es muy importante la fibra, ¿no? Para la digestión, buena digestión, correcta evacuación, que es muy importante en un deporte de larga duración. La grasa, ¿las grasas dónde las podemos encontrar? Las grasas las vamos a encontrar, vamos a buscar grasas como las conocemos, saludables, ¿no? Entonces tenemos aguacate, aceite de oliva, almendras, nuez, todo lo que son frutos secos, todo lo que son aceites y una pequeña cantidad, menos de un 10% en grasas saturadas que vienen dentro de los alimentos de origen animal. Entonces solamente no abusar de las grasas trans, que son las grasas industrializadas. Esas no las queremos, ¿vale? O sea, lo que son alimentos procesados, digamos, alimentos salchichas, procesados jamón, con una cantidad de grasas trans alta. Entonces, sí, alimentos industrializados principalmente la van a tener. Es la que no queremos aquí. Porque luego escuchamos la palabra grasa y decimos, es malo. Nos da miedo. No, es una entendemos fuente... que es aceite, ¿no? Exacto. Sí es calórico, sí es más energético. Sí se necesita, sí nos proporciona el cuerpo energía, lo necesita. Claro, sobre todo por factores hormonales, Jessica. Dentro de las grasas nos va a ayudar a los factores hormonales, que es bien importante para la recuperación. Tener buenos niveles hormonales es muy importante. Entonces, después de haber hecho una jornada de ejercicio, de practicar alguna disciplina, una competencia o simplemente estar entrenando, es importante una hidratación y una dieta, una es comida. Importante, sí, una comida post-entrenamiento, sobre todo, repetimos, en deportes de un poquito de larga duración, de más de 60 minutos, la hidratación y la recuperación de carbohidratos, de glucógeno, es importante. Entonces, vamos a meter ahí una pequeña cantidad de carbohidratos, una pequeña cantidad de proteína y una correcta hidratación. O sea, es antes y después. Antes y después sería lo más conveniente. Edgar, ¿la nutrición tiene especialidades? Sí. ¿Cuáles son? Bueno, tenemos diferentes ramas de la nutrición. Una de ellas es la nutrición deportiva. Tenemos la nutrición clínica, que es muy distinta a la nutrición deportiva. ¿En qué aspectos? Bueno, la nutrición deportiva busca el mayor rendimiento en el deportista sin descuidar, obviamente, su salud. Claro, sí. La nutrición clínica busca el mayor estado de salud con algún padecimiento. Es muy distinta a la nutrición deportiva. Tenemos también la nutrición para la composición corporal, que es cómo nos vemos.
queremos estar más fuertes, Ok, más tonificados, ajá. más fitness. Ajá. Entonces, ese es otro aspecto. También está el área de la investigación en la nutrición Muy y interesante. el área de comedores. O sea, todas las escuelas tienen un nutriólogo Perfecto, o deberían ajá. tener un nutriólogo Así que es. establezca los menús de la escuela. Ajá. Nosotros, Edgar, en el Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte en la Educación Media Superior, se realiza cada año los Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior. Participan alumnos de entre 14 a 18 años en 10 disciplinas deportivas en ambas ramas: ajedrez, atletismo, baloncesto, 3x3, voleibol de playa, de sala, fútbol, softball, béisbol y voleibol de playa. Son 10 disciplinas. Correcto. En estas disciplinas deportivas, Edgar, cuando es el evento hay un comedor, hay un nutriólogo. Claro. ¿Nos podrías tú decir cuáles serían las mejores dietas, los mejores alimentos para estos alumnos? Ok, bueno, en esta cuestión, todos los deportes que tú me mencionas son distintos. Entonces, Ok. la nutrición debería ser distinta para cada atleta. Okay, un atleta de potencia de 400 metros planos no va a requerir lo mismo que el 3x3, que va a tener una mayor duración. Muy fuerte. Entonces, principalmente vamos a tener carbohidratos y proteínas para la absorción rápida, por así decirlo, y la recuperación. Pero durante el día deberían ingerir los 3 tipos de nutrientes sin descuidar también el consumo de vitaminas y minerales, que no necesitamos una pastilla de multivitamínico para obtener esto. Mientras la alimentación sea variada y diversos colores me refiero a que las frutas y las verduras tengan de todos los colores que tenemos, vamos a tener una buena obtención de fuentes de vitaminas y minerales que también son importantes y luego descuidamos. Eso puede ser un buen tip, o sea, que sea colorido. Exacto, que la alimentación sea colorida y es. variada. No tenemos que comer solamente pollo, arroz y lechuga porque soy un deportista, sino podemos comer diferentes fuentes de alimentos y rico. Nutrición luego lo relacionamos a no me gusta, ¿no? Así es. Pero no, estar en un plan de alimentación o cuidar nuestra alimentación no quiere decir comer feo. Así es, o sea, comer es un placer, ¿no? Exactamente. Es un placer. Y nunca va a dejar de ser. Así es, entonces practicando una disciplina deportiva, de todas maneras, como tú lo acabas de decir y es muy claro, no es frenarse a que la nutrición nada más sean 3 cosas y ya. No. O sea, sí se puede. Sí se puede y se debe hacer, porque de lo contrario no es llevable, ¿no? Así es. Entonces, Edgar, cuando son los eventos y está un nutriólogo previamente ya también hace la comida que se va a dar a los alumnos. Yo creo que también los alumnos saben, como tú comentas, de diversas disciplinas, saber qué comer y tanto comer, ¿no? Es importante. Porque obviamente el nutriólogo que está al frente en el comedor tiene la misma visión que tú. Por supuesto le pasan la lista, ¿no? Son alumnos, ambas ramas, las edades y que practican para que a lo mejor los alumnos de ajedrez saben qué comer. Quizás tengan un consumo energético menor que sí. el que hace básquetbol. Así es. ¿No? Entonces, eso habría que determinarlo según el tipo de actividad. Edgar, ¿cómo manifiesta el cuerpo una mala alimentación? ¿Cómo se nota? En el deportista puede haber un sobreentrenamiento y de volada vamos a ver que va a bajar el rendimiento. Ese es un primer punto. Ahora, en la mujer es todavía más especial. ¿Sí? Y en la mujer joven, donde empiezan los cambios hormonales, el inicio de la menstruación, todo esto, puede haber algo que se llama triada del atleta, que va a ocasionar inclusive pérdida de densidad mineral ósea y puede provocar lesiones fuertes. Entonces, es bien importante que sí tengamos una buena nutrición para no tener un aspecto de sobreentrenamiento, una baja de rendimiento, un cansancio, una letargia posterior al ejercicio, sueño excesivo, una recuperación no óptima, que lo más pronto que va a pasar es una lesión. Lo que nos va a ocasionar es una lesión por una malnutrición. Entonces, una lesión o una baja de rendimiento. Ok, Edgar, entonces los extremos no son buenos para nada. No son nada buenos. Nada buenos. Amigos, vamos a una pausa y regresamos con nuestro invitado del día de hoy. Chacaf es el café orgánico por excelencia.
Amigos, regresamos con nuestro invitado de hoy, Edgar. Él es licenciado en nutrición. Edgar, nos estabas ampliando de los alimentos que debe ingerir un atleta, un deportista que está ahorita entre los 14 y 18 años. Nos estabas comentando que es importante que sea, el colorido importa mucho porque a veces los alumnos, los adolescentes, los deportistas, a veces dicen, es que una verdura no le encuentran sabor a una verdura, ¿no? O dicen, ¿para qué si no sabe a nada? Pero es muy importante una verdura, igual que, tiene mucho potencial, igual que la carne. Vamos a ver igual de importantes todos los grupos de alimentos, ¿no? Verduras, frutas, alimentos de origen animal, cereales, lácteos, todos son importantes para llevar una correcta nutrición. El conjunto de todos van a ser que potencialicemos nuestro entrenamiento y nuestro deporte. Entonces, no hay que evitar ningún grupo de alimentos. Al final, nosotros estamos diseñados para procesar tanto proteínas como carbohidratos como lípidos. Y hay veces que dietas de moda nos dicen, no, ¿sabes qué? No comas carbohidratos, vamos a enfocarnos a grasas y proteínas. Esto se le llama la dieta cetogénica. Para aspectos clínicos o para ciertos aspectos puede ser favorable, pero solamente para casos especiales. En general, deberíamos obtener nutrientes de tanto carbohidratos como proteínas como lípidos, no evitar ningún tipo de alimento. Claro, Edgar, como comentas, uno no debe de hacerse su dieta. ¿En qué momento es importante o asistir al nutriólogo? Siempre, yo considero que siempre. No tenemos que tener una enfermedad, no tenemos que tener un padecimiento para asistir a un nutriólogo. Prevenir es siempre mejor que lamentar, ¿no? Entonces, la nutrición nos va a dar prevención. ¿Qué mejor prevenir que curar? Claro. Tanto como previenes como curas. Claro, sí. Pero, pues es mejor prevenir que curar. Claro, sí. Edgar, ya ves que nos estabas comentando ahorita de la leche, las grasas. Hay mitos y realidades, ¿no? En la alimentación, conforme uno va siendo adulto, que te dicen, ciertos alimentos ya no los puedes consumir. La leche, ¿no? No sé, el refresco siempre ha sido muy... eso es mal. Pero ¿qué tanto es cierto eso, Edgar? ¿A qué edad ya no puedes consumir tal alimento? Bueno, no es que no debamos de consumir cierto alimento, no. Hay algo que es lactasa, que dejamos de procesar en cuanto tú dejas de tomar leche. Si tú dejas de tomar leche 3 meses, ya no vas a tolerar la leche. Que debamos y tendríamos que volver a acostumbrar al cuerpo exactamente ese alimento para volverlo a tolerar. A menos que si hay una intolerancia real, ¿no? Claro. Pero pues regularmente no pasa. No hay alimentos buenos ni malos, Jessica. No vamos a considerar un alimento bueno o malo. Simplemente va a tener en su momento o no en su momento, o la persona va a poder ingerir este alimento o no ingerirlo. ¿Por qué? De acuerdo a tus objetivos y a tus condiciones. Si estamos empezando un plan de alimentación y me dices, oye, quiero un pan de dulce, se me antoja mucho un pan de dulce. Sí, pero considera que el pan de dulce te va a dar una energía, no sé, 500 calorías, que ya te van a restar de tu consumo del día. Entonces vas a tener que cuadrar lo demás y no estás obteniendo buenos nutrientes de este pan de dulce. Entonces yo preferiría mejor un plato más denso, con un poco de arroz, con un poco de carne, con vegetales, que me va a saciar y me va a llenar más y me va a nutrir mucho más que una dona. Sí, así es Entonces, correcto. es eso. Al final de cuentas vamos a subir o bajar de peso por un balance energético. Eso no es lo mismo que nutrirnos. Así es. Entonces, el mal del corredor. ¿Y qué hace el corredor muchas veces, no? Como corre diario 10 kilómetros, dice, al rato lo quemo, ¿no? Y entonces, regularmente a veces dice, no obtenemos los mejores alimentos. Hay un panecito, total, al rato lo quemo. Sí, quizás al rato lo quemes. Y aunque no hagas ejercicio, al rato lo quemes. Exactamente, pero no te está nutriendo, no es el mejor alimento que puedas tener. ¿Lo puedes comer? Sí, pero moderado y en ocasiones especiales. Es una golosina. Exacto, es un gusto que te puedes dar, pero no te lo des diario, ¿no? Así es, ahí entra también lo que es la comida chatarra, ¿no? Las papas, los refrescos, que son, pues sí te llegan a dañar, ¿no? Bueno, sobre todo si los consumes en exceso, ¿no? Todo en exceso. Todo en exceso va a ser malo. Cualquier tipo de alimento va a ser malo. Hoy en día si vemos estudios, o sea, y vemos ciertas cosas como de la carne, del pollo, inclusive de las verduras, a todo le vas a encontrar algo malo. Todo, absolutamente todo. Entonces dices, oye, ¿qué como? Si la carne me hace daño, las verduras tienen pesticidas, las frutas esto. Entonces hay que hacer un balance. Hay que comer
poquito de todo, Ajá. ¿ok? En cantidades que necesite Es tu correcto. cuerpo. Entonces, no limitarnos, sino simplemente balancear Ajá. y obtener buenos alimentos variados. O sea, entonces, Edgar, nada más retomando o aclarando, el balance energético de los cómo se obtiene, no es, por ejemplo, lo que tú vas a consumir es lo que tú vas a. Ok, el balance energético, por ¿qué es? favor. ¿Cuánto como? ¿Cuánto gasto? ¿Ok? Ajá. Entonces vamos a tener un balance positivo o un balance negativo. Si, por ejemplo, mis objetivos fueran de composición corporal y yo quisiera aumentar mi masa muscular, necesitaría comer más de lo que gasto. ¿Ok? Ajá, Entonces tendría eso que tener te un balance, entendería. comer mayor de lo que gasto. Si yo quiero reducir mi peso corporal, si yo quiero reducir mi porcentaje de grasa, tendría que tener un balance energético negativo, comer menos de lo que gastamos, ¿no? Y ahí teníamos un déficit calórico, ¿ok? Esto sería el balance energético. ¿Cómo determino mi balance energético? Ajá. Hay algo que se llama un gasto energético basal. ¿Qué es esto? ¿Cuánto requiero yo de energía para Ajá. sobrevivir, para subsistir? Ok. ¿Ok? Ajá. Entonces, hay fórmulas que me determinan esto. También hay diversas calorimetría, se le llama, para obtener mis calorías exactas y ya de ahí de sacar. Esto se utiliza mucho en atletas, pero en general, en la mayoría de la población, vamos a obtenerlo por fórmulas, ¿no? Ok. Y determinamos ese gasto energético y a partir de ahí sumamos actividades. Que hice deporte 1 hora, que trapeé la casa 1 hora. Todo esto Sí. cuenta, todo esto Claro, es energía. es energía Entonces que estás hay que sacando. contemplarlo para elaborar un plan de alimentación de manera correcta. No, es de veras, lo estás comentando, Edgar, sí, la nutrición es una ciencia y yo creo que a lo mejor muchas personas no les queda claro que es una ciencia la nutrición. Sí, y una ciencia que va avanzando, Claro. y que nos va ayudando cada vez más. Sí, está para ayudar a la las población, personas. a las Y prevenir. personas. Prevenir, esa palabra es muy cierto. importante. En la etapa adolescente, Edgar, el cuerpo está creciendo y se está desarrollando las personas. ¿Cuál es la mejor dieta para que los que practiquen alguna disciplina deportiva, por ejemplo, para los adolescentes que están creciendo? Toma mucha leche, ¿no? Es lo que dicen, ¿no? A ver, un experto. Ok, la adolescencia es un proceso de cambio. Así es. Cambio, una palabra bien importante va a ser el cambio hormonal. Ajá. El desarrollo hormonal. Se están convirtiendo en adultos. Así Entonces es. pasan de ser niños Ajá. a ser adultos. Este Claro. cambio es importante. Sí. Y la alimentación tiene que cambiar. Hay un poquito más de demanda energética de cuando eran niños. Necesitamos un poquito más de energía. Sumado a si hacen algún deporte, todavía peor, ¿no? Ajá, Entonces, sí. que tengan una buena nutrición, que calculen su gasto energético, va a hacer que su crecimiento sea favorable. Creo que en esta etapa, en la adolescencia, es muy importante que la alimentación sea correcta. Es una etapa Sí. de desarrollo. Así Y es. queremos un desarrollo óptimo. Claro. Y también es una etapa de cambios psicológicos, hormonales, todo esto. Entonces, los trastornos de conducta alimentaria regularmente se desarrollan en esta época, ¿no? Sí. O sea, en la etapa de adolescencia. Sí. Entonces, problemas de anorexia, de bulimia, se empiezan a desarrollar. Entonces, que estemos informados Claro. y quizás que llevemos a su hijo o al atleta, al nutriólogo, o que simplemente se informen de manera correcta, Claro, va a evitar mismo alumno. o va a prevenir que esto suceda, ¿no? Tanto problemas como de malnutrición, Claro. como trastornos de conducta alimentaria Así o es. mal rendimiento. Claro. Mal rendimiento no solamente deportivo, también puede ser escolar. Claro, ¿Ok? sí, Cuenta todo. mucho. Claro, sí, la nutrición está a la base de tu rendimiento personal, en general, de tu personalidad, todo como comentas. Es también por eso, Edgar, que los alumnos, los adolescentes comen mucho, sobre todo los hombres. Sí. Esa porque hambre energía que se desarrolla necesitan. Ok. es el aumento de testosterona que se está dando en esa época, Ok. ¿no? Tu cuerpo te está pidiendo más. No es que el niño se quiera comer la comida de toda la casa. ¿Qué pasa siempre? No, oye, ya te acabaste la olla de comida. Ajá. ¿Por qué no nos dejaste nada? Pues no, su cuerpo se lo está requiriendo. Ok, ajá. Si él tiene un plan de alimentación, si él está calculado, no va a pasar esto, porque no le va a dar esa hambre excesiva. Claro. Va a estar calculado de acuerdo a lo que requiere. Claro, y también como comentas que son puntos muy, muy sensibles, la anorexia, ya no tanto también empezó digamos en las mujeres, pero en los hombres también hay hombres anoréxicos. Claro, anorexia, bulimia son trastornos de conducta Sí. alimentaria que se desarrollan en esta época y el porcentaje no es tan bajo en hombres, cada Sí, vez es mayor, entonces sorprendente. es un problema importante y
te requiere de una atención tanto nutricional como psicológica. Claro. Es de la mano, tanto el nutriólogo como el psicólogo tienen que ir de la mano. Claro. Eso es algo bien importante. Sí. Y sobre todo aquí a los papás deben de estar muy atentos. Muy atentos en estos a casos, cualquier indicio. ¿no? A cualquier indicio de esto. Hay que estar atentos y lo más pronto posible canalizar al psicólogo, canalizar al nutriólogo. Es un trabajo en conjunto. Ahí se trabaja en conjunto con el psicólogo. Así es, Edgar. Y lo que es lo opuesto, lo que es la obsesión por la comida también, ¿no? Claro, o sea, sí. Comedores compulsivos. Así es. Que puede venir por niveles de leptina o grelina, que son sustancias que liberamos. O sea, que puede ser algo no ocasionado por caprichos. O sí puede ser ocasionado por una cuestión de ansiedad, emocional. O sea, tiene mucho que ver. La nutrición abarca todos estos aspectos, tanto emocionales como hormonales. No siempre tenemos hambre porque lo necesitemos. A veces es un hambre emocional, se le conoce como hambre emocional. O de nervios, ¿no? Es que estoy Exacto, nerviosa y me dan ganas de comer. Claro, ¿y en qué nos refugiamos? En la comida. Siempre en la comida. Entonces, queremos suplir emociones con comida y esto también es importante que lo chequemos. Claro. Edgar, la Cámara de Diputados requirió a las empresas productoras de alimentos que los que estén empaquetados sean más explícitos en la información del producto. ¿En qué va a beneficiar a la población estos requerimientos? Muchísimo, es un punto de alerta, ¿no? Te está diciendo y te está avisando, mi alimento, lo que estás comprando es alto en azúcar, alto en sodio, alto en grasa. Claro. Si aún así tú decides comerlo, es tu decisión. No aplica para todas las personas. Un atleta entra en otro rango. Un atleta requiere más energía y quizás no es que tengamos que echar mano de esos alimentos, pero tiene un acordeón más amplio, algo que pueda meter. Pero sí, para la población en general es un punto de alerta. Si yo veo mi etiquetado y me dice excede mi 100% de recomendación diaria, ya no puedo comer más. O sea, es una norma que va a beneficiar bastante, ¿no? En contra de las empresas industrializadas, pero a favor de la población en general. Sobre todo atacando lo que mencionamos al inicio del programa, ¿no? Que somos número 1 y número 2 y está cañón, ¿no? Y por ejemplo, Edgar, en los productos de atrás, algunos que vienen, ¿no? Que vienen en kilocalorías y que vienen grasas, sodio. ¿Cómo es el sodio? El sodio hay un consumo diario recomendado, pero va a variar también en cada persona. ¿El sodio es sal, digamos? El sodio no, el sodio es un mineral, pero sí, principalmente lo relacionamos con la sal, ¿no? Pero el sodio, por ejemplo, en un atleta es muy importante. La hidratación lleva sodio, las bebidas isotónicas llevan sodio, la recuperación posterior al ejercicio debe llevar un poco de sodio en atletas de alto rendimiento. Entonces, el sodio no es el enemigo. A veces llego al súper y encuentro personas viendo la etiqueta con sodio. Y dice, no, sodio no, porque me va a engordar. No, quizás el sodio genera una retención hídrica, una retención de agua en exceso. Pero en general no va a pasar eso y no te está engordando, no te va a subir de grasa. Solamente si tienes un problema de hipertensión arterial, sí tendríamos que cuidar el sodio. De lo contrario, si tú realizas actividad física, es difícil que sobrepasemos esta cantidad con alimentos saludables, ¿no? Entonces, el sodio es un mineral indispensable para la recuperación del deportista. Y para la población en general, sí habría que cuidarlo. No habría que añadir sal a tus comidas. No tendríamos por qué, pero tampoco tendríamos que preocuparnos tanto por esto. Sí, no estar pensando... Y el sodio, ¿no? Lo que nos deberíamos preocupar un poquito más, si estamos revisando la tabla nutrimental, si estamos revisando la información nutrimental, es cuánta energía me proporciona. Y aprender a leer una etiqueta nutricional. Eso es bien importante, porque de repente nos dicen 100 calorías. Pero ¿cuántas porciones? Y saber... Lo podremos saber interpretar, esa nueva forma de etiquetar. Esa forma, la interpretación de las etiquetas debería ser algo que deberían enseñar en todas las escuelas. Así es. ¿No? Y saber mínimo tu consumo energético diario, o sea, tu gasto energético basal, y a partir de ahí ir sumando. Hoy en día, con la suma de aplicaciones, es muy fácil. Vas sumando tus alimentos y ya por lo menos tienes tu balance. Así ¿no? es. Obviamente lo mejor sería asistir al nutriólogo. Pero si no, al menos cuidar cuánto estamos comiendo para saber en cómo vamos. Como nos comentaste, Edgar, la ciencia de la nutrición es preventiva, ¿no? Es totalmente, ahorita que nos hace una gran explicación, es preventiva. El gobierno federal se preocupa por la salud pública. Creemos
que es necesario una campaña específica de nutrición. Debería. O sea, específica, Debería. no así de... Ha habido algunas, ¿no? Pero debe ser más específica. Sí, debería porque el sobrepeso, la obesidad, me va a causar problemas crónico-degenerativos, diabetes, hipertensión, en mujeres, por ejemplo, que presentan ovario poliquístico, muchas mujeres presentan ovario poliquístico, la resistencia a la insulina empeora y la nutrición va a ayudar. Entonces, buscar programas de prevención va a evitar que el gasto en medicamentos posteriores como metformina, como antihipertensivos, como problemas de dislipidemias, de colesterol, triglicéridos, va a bajar. Entonces, si prevenimos desde ahora, el gasto seguramente y la salud mejorará. Claro, pero así es una prevención económica y de salud, ¿no? Exactamente. Es cierto, Edgar, como comentas. Entonces también podemos entender con esto que nos acabas de comentar, que una buena dieta nos puede ayudar a curar alguna enfermedad o a prevenir alguna enfermedad. Es preventivo y obviamente cuando se presenta alguna enfermedad hay que llevar una nutrición específica. En muchas enfermedades o en la mayoría de ellas, la nutrición puede ser de gran ayuda. Claro. Edgar, en tu currículum, que es muy completo, se cita que tienes certificación como antropometrista nivel 1 por la Sociedad Internacional para el Avance de la Quinantropometría, siglas ISAQ. ¿Nos puedes explicar en qué consisten estos estudios y para qué sirven? Muy sencillo, nos habla de la composición corporal del cuerpo. ¿Ok? Es decir, cuánta masa muscular tenemos, cuánta grasa tenemos, cuánta agua, cuánto es de huesos, cuánto es de piel, cuánto es de glucógeno. Es un escaneo del exacto. cuerpo. Entonces vamos a segmentar al cuerpo, vamos a dividirlo en componentes. Realmente la antropometría nos sirve para dividir o para ver qué porcentaje de grasa hay, cuánta masa muscular hay. Es meramente el análisis del cuerpo a nivel de componentes. Entonces, Edgar, esto nos va a servir como para saber el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es otra medición, o sea, sí nos sirve para eso, porque es sobrepeso talla, pero es un factor que no deberíamos tomar en cuenta en un deportista. Porque peso talla no me sirve si, por ejemplo, vemos a un velocista de 800 metros. Regularmente son fuertes. Estos chicos son fuertes y atléticos, pero quizás su peso esté arribita de lo normal. O sea, este peso altura y el índice de masa corporal le puede marcar hasta sobrepeso. Para esta cuestión es importante la antropometría, determinar su porcentaje de grasa y sobre eso ver la condición real. ¿Cómo vemos la condición real? Un porcentaje de grasa normal en un hombre va a ser del 10 al 20 y en una mujer del 20 al 30. La mujer tiene más grasa por naturaleza, por niveles hormonales, menor testosterona, un poquito más de grasita. Entonces, la antropometría nos ayudaría muchísimo a determinar. El índice de masa corporal en población general no deportista me sirve, pero en una persona que hace deporte no me sirve nada. O sea, es totalmente diferente. Muy distinto la nutrición deportiva, la nutrición general, la nutrición humana en cuestión de personas sedentarias. Edgar, por ejemplo, ¿cómo es esa medida de lo que mides es lo que pesas? ¿Cómo calculamos entonces? Se va de acuerdo al índice de masa corporal. O sea, sí va de acuerdo a eso, peso talla, pero no me es eficiente de nuevo. En atletas no me es eficiente, ¿no? Tendríamos que determinar el porcentaje de grasa para ver qué es lo adecuado para cada persona. El índice de masa corporal no me serviría ahí. Entonces, una persona que mide, no sé, unos 70, ¿no tiene que pesar 70 kilos? No necesariamente, porque si son 70 kilos con un porcentaje de grasa del 10%, no tengo ningún problema. No tiene un exceso de grasa corporal y por lo tanto va a tener un funcionamiento óptimo porque seguramente su nutrición va a ser la adecuada. Claro, es cierto. Y, por ejemplo, podemos encontrar personas de 1,70 con 50 kilos con porcentaje de grasa alto. ¿Por qué? Porque hay una falta de masa muscular y hay un exceso de grasa corporal. Entonces es importante determinar el porcentaje de grasa para ser más objetivos y no medirnos por peso-altura. En cuestiones de obesidad, eso sí es importante. Bueno, o sea, si somos sedentarios y mides 1,70 y pesas 100 kilos, es obvio que tenemos un problema de obesidad. Pero en personas deportistas no me cuentan absolutamente nada el índice de masa corporal. Habría que determinar por otros medios. Y Edgar, ¿es más complicado o sea, es más tardado que una persona baje de peso o que suba de peso? ¿En qué condiciones? Bueno, ya sabemos cómo se va a bajar de peso, pero para subir de peso. La pérdida de grasa
grasa, necesitamos un balance energético negativo y una pérdida de grasa normal y saludable y real va a ser de 4 a 5 kilos por mes en cierto exceso de peso. 4 a de 5 grasa. kilos. De peso podemos bajar más, pero no es lo mismo bajar de peso que bajar de grasa. Entonces, de peso podríamos bajar 8, 10 kilos en una semana. Pero esto demasiado. va a ser glucógeno, agua, masa muscular y grasa. Y va a generar un desequilibrio en tu cuerpo, va a generar problemas. No, es Entonces, demasiado. Lo que realmente queremos es bajar grasa y esto va a ser 4 a 5 kilos por mes. En la ganancia de masa muscular, la ganancia de masa muscular va a requerir de 2 cosas, bueno, de 3 cosas. De nuevo, el entrenamiento, la nutrición y el descanso. La ganancia de masa muscular normal va a ser entre 200 a 300 gramos semanales, es decir, máximo 1 kilo por mes. Entonces, y esto ya me estoy yendo en una genética prodigiosa. Entonces, más de 1 kilo por mes no deberíamos subir si estamos haciendo las cosas bien en cuestión de una manera sin uso de sustancias hormonales, ¿no? Como comentas, Edgar, la genética también tiene mucho que ver, ¿verdad? La herencia. La genética es es uno de los puntos más importantes, ¿no? Junto a genética con el entrenamiento y la nutrición, pero sí tiene mucho que ver. Cada organismo va a responder igual de acuerdo a su genética. Edgar, también eres entrenador personal y realizas programas integrales. ¿Tienes algún programa que asesore en el deporte estudiantil a adolescentes que se encuentren en la edad de 15 a 18 años que practiquen disciplinas deportivas? En esta cuestión va a ser de acuerdo a la actividad deportiva que realice. De acuerdo a la actividad deportiva que realice vas a determinar el entrenamiento, ¿no? Cada programa de entrenamiento y cada programa de nutrición debe ser personalizado. Nunca vamos a tener programas duplicados. ¿Por qué? Porque cada organismo va a ser distinto. Edgar, por ejemplo, regresando a los JUDENEM, a los Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior, los alumnos que practican ajedrez, también el desgaste va a ser mucho más mental. El desgaste va a ser mucho más mental que un balance energético. Así es. No es una actividad que me requiera tanta energía a nivel de calorías de uso, pero el desgaste mental va a ser bastante fuerte. La concentración, la oxigenación incluso va a ser súper importante. Y para esto la nutrición con ciertos micronutrimentos también puede ayudar, ¿no? Cualquier tipo de disciplina deportiva sumada a una nutrición correcta va a mejorar el rendimiento, es seguro, o sea, no hay margen de error, que si tú haces una disciplina deportiva y ya la haces a un nivel competitivo o simplemente recreacional y tú agregas una correcta nutrición, vas a mejorar, siempre vas a mejorar. Sí, es que a veces hay personas que piensan que el ajedrez no es una disciplina deportiva. No, simplemente puede haber juegos de ajedrez muy largos que se genera una hipoglucemia y realmente ya no haya un rendimiento óptimo. Así es. ¿No? Entonces, todo tipo de deporte va a ser ayudado por la nutrición. Cualquier tipo de deporte, por aeróbico, anaeróbico o mental que parezca, va a ser ayudado por la nutrición. Un deporte anaeróbico y aeróbico, ¿cuál sería? Bueno, anaeróbico, deportes de corta duración, alta potencia. Hablábamos de los velocistas. 400, 800 metros. 3x3. 3x3. Y vamos a hablar de deportes aeróbicos o de resistencia de larga duración, un maratonista, un fundista, alguien que hace triatlón, duatlón, cualquier tipo de duración de más de 45, 60 minutos va a convertirse en un deporte mayormente aeróbico. Siempre utilizamos diferentes fuentes, pero va a ser mayormente aeróbico o de resistencia, ¿no? Comentas que también la hidratación es importante. ¿Qué es lo que pasa si un atleta o simplemente también una persona no consumimos agua durante el día? Bueno, puede haber problemas a nivel renal, inclusive infecciones urinarias, pero en el deportista es más complicado porque baja el rendimiento, falta deshidratación, golpe de calor y no nos conviene en absoluto. El consumo de agua promedio van a ser por 35 kilogramos de peso, 1 litro, es decir, vamos a estar consumiendo entre 2 a 4 litros en general, pero es importante que si hay sudoración o si hay condiciones de energía, de calor no favorables, hay que hidratar, ¿no? Ya hay más fórmulas para hidratación en el deportista, que sería complicado decirlas ahorita, pero es importante que siempre estemos bien hidratados. Y que va acompañado del descanso.
del descanso. El descanso también es importante. Edgar, ¿algún comentario más que desees agregar? No, simplemente que busquen, siempre asesoren de un profesional, que no sigan dietas de moda o lo que vieron en internet así solamente al azar. Siempre estar bien informados y que siempre busquemos evidencia científica, es decir, que todo lo que tomemos, que todo lo que hagamos lo basemos en la ciencia y en alguien que tenga los conocimientos para determinar exactamente qué necesita cada persona. Edgar, ¿en qué redes sociales te pueden localizar para saber más información? Ok, pueden buscarme en Facebook como NTP Edgar Martínez o en Instagram como Edgar NTP. Licenciado Edgar Andrés Martínez Carrillo, licenciado en nutrición, gracias por acompañarnos en Deporte Estudiantil en Marcha. Te pedimos que nos firmes nuestro libro de invitados especiales. Ahorita en un ratito más, por favor. Amigos, nos vemos el próximo martes. Quédense en Sportiva TV. A continuación, Adultos Mayores. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo!